Ellos dijeron, nada sobrevivió a una ventisca de Wyoming, ni un viajero, ni un caballo, ni una oración. Pero en la tercera noche de la tormenta, mientras el viento gritaba a través de la cordillera Absaroka, un vaquero solitario y su semental marcado por las guerras avistaron algo medio enterrado en la nieve, algo que no debería haber estado allí en absoluto. Una joven mujer nativa, su trenza congelada, rígida, su latido parpadeando, music como una brasa moribunda, y presionadas contra su cuerpo, buscando un calor que ya no existía, estaban tres potrillas recién nacidas demasiado pequeñas para ponerse de pie, demasiado frágiles para respirar, demasiado raras para pertenecer a este mundo. Alguien las había dejado allí. Alguien las quería fuera. Y cuando alias Red Hawk levantó a la mujer en Music, sus brazos y sintió a las potrillas temblar bajo su abrigo, él se dio cuenta de una verdad. Él no había tropezado con un accidente. Él había entrado en una acción y los cazadores estaban regresando. Antes de que nos sumerjamos, haznos saber de dónde estás mirando. Y si disfrutas esta historia, no olvides suscribirte. La ventisca había tragado la cordillera Absaroka Agujero. Por 3 días seguidos, la nieve había caído sin piedad, cubriéndose a sí misma sobre Wyoming, hasta que las montañas, los valles y las crestas se difuminaron en una sola sábana interminable de blanco. La tormenta no tenía bordes, ni principio ni fin, solo una pared cambiante de viento que gritaba a través de los pasos altos como algo vivo y furioso. El viento llevaba una voz propia, un largo gemido hueco que resonaba a través de los cañones estrechos y sacudía las ramas del antiguo pinar Music. Árboles temblaron bajo el asalto, sus ramas tiritando, Music, como si se prepararan para algo invisible. La nieve no simplemente cayó, se cortó de lado en duras rayas diagonales, borrando cada huella de pezuña, cada señal de que algo alguna vez había caminado aquí. La luz del sol era un recuerdo. Nubes colgaban tan densas y bajas que presionaban Music sobre la tierra como una tapa de plomo. No había manera de distinguir la mañana de la tarde, solo una penumbra gris perpetua que sofocaba la naturaleza en un frío que roía a través de abrigos y huesos y fuerza de voluntad. Ningún pájaro llamó, ningún alce bramó, ni siquiera el distante crujido de ramas de árboles rompiéndose bajo el hielo podía ser oído. El mundo se había quedado en silencio, excepto por el viento. Un silbido incesante, como si algún espíritu atrapado rascara sus uñas por el cielo. El terreno Absaroka, bajo la tormenta, era un cementerio de gigantes de peligros, barrancos dentados escondidos bajo ventisqueros, lechos de arroyos congelados cubiertos de hielo, pendientes empinadas que podían desmoronarse bajo el más leve cambio de peso. Cualquier viajero ordinario estaría muerto en una hora allí afuera. Pero Elias Red Hawk no era ordinario. El rancho Halcón Rojo se asentaba en el labio superior del valle de Pine Creek, donde la tierra se abría lo suficiente para que un hombre construyera un hogar, pero aún lo suficientemente cerca de las montañas para que el peligro llegara directamente a su puerta. Elias Red Hawk vivía solo en la tierra que sus ancestros habían poseído por generaciones. Music, una vasta extensión de roca de pino y amargo viento invernal. El rancho en sí era simple pero resistente. Una cabaña de troncos ancha construida con madera lo suficientemente gruesa para soportar una vida de tormentas, un largo establo de caballos, un cobertizo de madera Music, apilado lleno de pozo excavado a mano y un corral barrido por el viento. En invierno, el valle estaba completamente aislado. El único sendero que entraba y salía ahora estaba enterrado bajo 6, quizás 7 pies de nieve.
Pero Elías no se preocupaba por cosas como caminos. El invierno era la estación para la que se preparaba, abasteciendo comida, afilando herramientas, aceitando cuero, apretando cada junta del granero. Dentro de la cabaña, la estufa de leña brillaba de oro anaranjado, proyectando luz cálida por las paredes. Trueno, el masivo semental marcado por las guerras que había llevado a Elías a través de 10 años difíciles, estaba justo afuera en el establo, su respiración constante y pezuñas cambiantes, creando un ritmo tranquilo bajo el aullido de la tormenta. Elías estaba acostumbrado al silencio, acostumbrado a la soledad, acostumbrado a los largos inviernos que le hacían compañía mejor que la mayoría de los hombres. Pero esta noche algo se sentía mal, no mal en ningún sentido físico, mal en el aire, mal en la forma en que sonaba la tormenta, como si algo más se escondiera dentro de su voz. Trueno nunca se equivocaba. El semental se levantó abruptamente en su establo, los músculos tensándose bajo su espeso pelaje de invierno. Sus orejas se adelantaron, su cabeza se dirigió hacia la puerta del establo, y Music, un relincho gutural profundo salió de su pecho, bajo, agudo y urgente. Elías se congeló donde estaba sentado, cada instinto agudizándose a la vez. Trueno estaba alerta, escuchando completamente, cada parte de él concentrada en algo afuera, algo que la propia tormenta no había enmascarado. Elías dejó la correa de la silla que había estado reparando y se movió hacia el establo. «Tranquilo, chico», murmuró. Pero Trueno no estaba tenso por miedo. Era algo más. Reconocimiento, quizás una sensación de perturbación. Elías presionó una mano enguantada en el cuello de Trueno, sintiendo la respiración del semental retumbando rápido y fuerte. «Tú estás oyendo algo que yo no puedo», Music susurró. «¿Qué es?» Un segundo resoplido bajo vino de Trueno. Una advertencia. No sobre lobos, no sobre osos. Algo más extraño. Algo inesperado en medio de una ventisca que debería haber matado todo sonido. Trueno raspó el suelo, mirando la puerta del establo como si esperara a que Elías la abriera. «Está bien», Elías murmuró. «Si tú dices que hay algo ahí afuera, entonces hay algo». Elías regresó a la cabaña solo el tiempo suficiente para equiparse. Él se puso su grueso abrigo de piel de oveja, tiró de su sombrero forrado de piel bajo sobre su frente y envolvió una pesada bufanda de lana alrededor de su cuello. Él revisó cada artículo con precisión practicada. El cuchillo de caza atado a su cinturón, una bobina de cuerda para rescate o sujeción, una linterna de tormenta, guantes de cuero endurecidos por años de trabajo, una pesada manta de piel de bisonte para envolver cualquier cosa o a cualquiera que pudiera encontrar en problemas. Trueno ya estaba esperando cuando Elías entró al establo de nuevo, moviéndose con una Music preparación inquieta, su aliento saliendo en nubes calientes. Elías abrochó la brida del semental, revisó la cincha debajo de la manta de la silla y pasó su mano a lo largo de cada una de las patas de Trueno. «Estás bien», dijo en voz baja. «Vamos». En el momento en que Elías Music abrió la puerta del establo, la tormenta se abalanzó sobre él, el viento golpeando contra su pecho, soplando una ola de nieve directamente en su cara como un martillo de hielo. Trueno avanzó de todos modos, inclinándose contra el vendaval, con la confianza de un animal que sabía exactamente a dónde iba. «Guía el camino», viejo amigo Elías dijo, apretando su bufanda. «Yo confío en ti». Ellos se adentraron en la tormenta. El viento arañaba el abrigo de Elías, arrancando calor de su cuerpo con dedos codiciosos.
Copos de nieve le picaban la cara como agujas. Trueno se movió lenta pero constantemente, abriendo un camino a través de ventisqueros que casi le llegaban a las rodillas. La visibilidad era casi nula. El mundo se redujo a los anchos hombros de Trueno y el débil brillo fantasmal de la linterna de Elias balanceándose a su lado. El crujido del cuero, el crujido de la nieve bajo las pezuñas de Trueno y las pesadas respiraciones de Elias se convirtieron en el único ritmo contra el music rugido caótico a su alrededor. Cada pocos pasos, Trueno se detenía, bajaba su cabeza al suelo y olfateaba profundamente, siguiendo un rastro que solo sus sentidos podían detectar. Elias Music confiaba en él completamente. En esta tormenta, sin la guía de Trueno, él ya estaría perdido. El frío mordía la piel de Elias. El viento aullaba sobre la tierra como alguna bestia colosal. La nieve se pegó a su abrigo, convirtiéndolo en parte del paisaje. Trueno se detuvo Music de nuevo, más tiempo esta vez. Él sacudió su cabeza, las fosas nasales dilatadas. Él había encontrado algo. Elias se agachó en la nieve y sostuvo la linterna Music baja. Su medio lleno con polvo arrastrado por el viento era una profunda hendidura, como si alguien se hubiera caído de rodillas y se hubiera quedado allí. La nieve a su alrededor había sido perturbada, raspada, presionada, una lucha, un colapso, un grito de ayuda tragado por la tormenta. Elías apartó más nieve y encontró una ancha marca de arrastre que se alejaba de ella. Un surco profundo que marcaba la nieve como si alguien hubiera sido arrastrado o gateado desesperadamente. Él se puso de pie escaneando más lejos y Trueno se acercó, bajando su cabeza a otro parche de nieve perturbada. Music, grandes huellas de pezuñas, no de Trueno, otro caballo adulto corriendo fuerte desequilibrado. Elías movió la linterna. Entonces él vio las huellas más pequeñas, diminutas, delicadas, huellas irregulares apenas visibles bajo el asalto de la ventisca, huellas completas, 3 conjuntos caóticos asustados desesperados. Trueno resopló un sonido lleno de pavor. La mandíbula de Elias se apretó. Alguien había estado aquí afuera, alguien en problemas, y con ellos 3 recién nacidos sin ninguna posibilidad de sobrevivir más de minutos en Music, esta tormenta. Él tocó el cuello de Trueno. Encuéntralas. Trueno inhaló bruscamente. Luego giró su cabeza al sureste hacia una bajada en la tierra donde el valle de Pine Creek se abría bajo las montañas. Sin dudar, el semental se lanzó hacia adelante, abriéndose paso a través del vendaval segador. Elías subió a la silla, agarrando el cuerno fuertemente mientras Trueno descendía por la pendiente. Ellos corrían de cabeza hacia la boca de la ventisca, persiguiendo débiles señales de vida o muerte. Ve, Elías susurró en la crin de Trueno. Ve antes de que sea demasiado tarde. Trueno presionó sobre sus pezuñas, rompiendo a través de la nieve apelmazada, su aliento explotando en nubes mientras huían más profundamente en Music, la garganta de la tormenta. Trueno se detuvo tan abruptamente que Elías se inclinó hacia adelante en la silla. El semental plantó sus pezuñas firmemente en la nieve y liberó un relincho bajo resonante corto agudo, vibrando con urgencia. No era miedo, no agresión. Era el sonido que él hacía solo cuando había encontrado algo. Elías levantó la linterna de tormenta más alto, inclinándose hacia la dirección a la que apuntaba la cabeza de Trueno. Al principio, Music él no vio nada más que el blanco interminable. Luego, mientras el viento cambiaba, un bulto oscuro apareció bajo un montículo de nieve a la deriva, medio enterrado, inmóvil,
casi tragado por la tormenta. Tranquilo, Elías murmuró mientras se descolgaba de las botas de la espalda de Trueno, hundiéndose profundamente en la nieve. Él avanzó con dificultad los últimos pasos, las rodillas cediendo contra la fuerza del viento. Él se arrodilló junto a la forma y apartó la nieve con sus manos enguantadas. La tormenta la había compactado con fuerza. Se aferró como cemento. Un brazo humano emergió primero, rígido, morado a su lado, congelado al color de madera magullada. Una sacudida de adrenalina lo atravesó. Él raspó más rápido, revelando un hombro, la curva de un cuello, el borde de una cara, pestañas fusionadas con hielo, piel, pálida como hueso, labios, teñidos music de azul. Él presionó 2 dedos contra el cuello de la mujer. Una pausa, otra. Ahí estaba. Un pulso débil, frágil y lento, aleteando como un pájaro atrapado bajo sus yemas de los dedos. Ella está viva. Él respiró. Una ráfaga de viento gritó a través de la cresta, golpeándolos a ambos con nieve punzante. Si él no la hubiera encontrado ahora, este minuto, este segundo, ella habría estado encerrada en blanco antes del amanecer. La ventisca quería terminar lo que alguien más había comenzado. Elías bajó su bufanda y barrió más nieve de su cara. Bajo la escarcha, sus facciones tomaron forma. Una mujer joven, Music quizás de 20 y tantos, con pómulos altos, una mandíbula fuerte suavizada por el agotamiento y la herencia inconfundible de las tribus Wine River o Lakota. Una trenza de pelo negro se aferraba a su mejilla, congelada en su lugar como un único trazo oscuro de tinta. La tira de cuero decorativa, todavía atada holgadamente alrededor de su muñeca, Music, llevaba abalorios nativos, simple, tradicional y familiar para esta región. Pero todo lo demás sobre ella estaba mal. Su abrigo de piel de oveja estaba rasgado en varios lugares, como si hubiera sido arrancado violentamente. La nieve había llenado los desgarros, congelándose directamente contra su piel, y ella estaba sola, sin suministros, sin equipo, sin huellas detrás de ella excepto las borradas por la tormenta. Alguien la había dejado aquí deliberadamente. Elías levantó su barbilla suavemente para revisar sus vías respiratorias y se detuvo. Moratones morados rodeaban su garganta con la forma de 5 dedos distintos. Alguien le había agarrado el cuello con fuerza, lo suficientemente fuerte como para dejar sombras profundas y feas bajo la piel. Bajo su mandíbula, la carne estaba hinchada como si hubiera sido tironeada o arrastrada. Él le subió la manga. Su muñeca contó el resto de la historia. Una indentación circular en carne viva, donde las ataduras de cuero habían mordido la carne. Piel rota, sangre seca. Él la movió ligeramente para examinar sus costillas. Incluso a través del grueso abrigo, él podía ver las manchas oscuras extendiéndose por sus costados, moretones del tamaño de botas o el extremo romo de la culata de un rifle. Cuando él levantó el borde de su abrigo, él encontró más cortes en la tela de su espalda, rasgada por completo y manchada con sangre de color óxido seca. Esto no fue un accidente. Esto no fue una caída. Esto no fue una viajera perdida. Esta mujer había sido golpeada, atada y abandonada para morir donde nadie debía encontrarla. La tormenta se suponía que sería su tumba. Trueno resopló de repente, bajando su cabeza hacia un pequeño music ventisquero al lado de la mujer. Su aliento sopló una capa de polvo y algo se movió debajo. Elías se congeló. Un temblor, un diminuto, débil cambio de peso. Él apartó la nieve y jadeó. 3 potrillas recién nacidas yacían acurrucadas contra los costados de la mujer, sus diminutos cuerpos apretados juntos.
Music medio enterradas bajo el blanco. La primera era blanca como escarcha nieve. Music gota. Su delgado pelaje estaba empapado y se pegaba a su piel como seda mojada. Ella apenas respiraba cada inhalación tan superficial que parecía imaginaria. Sus párpados aletearon una vez y luego se aquietaron. La segunda tenía un pelaje pálido brillante y llamativos ojos azules río. Ella temblaba constantemente, su cuerpo agotado, pero ella aún levantó su cabeza débilmente para mirar a Elias, con una claridad que no coincidía con su fuerza menguante. La tercera, una pequeña gris cierva de tormenta, era la más terca. Ella trató de levantarse sobre piernas demasiado frías y entumecidas para obedecer. Logró un solo levantamiento tembloroso. Luego resbaló y se derrumbó de nuevo, hundiéndose de nuevo en la nieve con un vino amortiguado. Sus pelajes estaban cubiertos de hielo. Sus alientos se empañaban apenas lo suficiente para ser vistos. Potrillas tan jóvenes no podían sobrevivir mucho sin su madre, y a juzgar por la condición de la mujer, no les quedaba nadie. Lo que asombró a Elias no fue que estuvieran cerca de ella. Lo que lo asombró Music fue por qué. Ellas no se apretaban contra ella para protección. Ellas estaban tratando de mantenerla caliente. Trueno bajó su cabeza y olfateó a cada una tocando a Cierva de Tormenta suavemente con su hocico, un suave y sombrío reconocimiento. Sus orejas se movieron hacia atrás como si el frío mismo lo ofendiera. Elías se movió rápidamente, su mente cambiando del shock al enfoque duro y disciplinado que usaba en emergencias. Él colocó una mano en la garganta de la mujer de nuevo. Su piel estaba helada, rígida bajo su tacto. Pero ahí estaba, ese mismo pulso débil. Un hilo estirado delgado, pero aún intacto. Él revisó a Gota de Nieve primero. Silencio. Él contuvo Music su aliento y se inclinó cerca. Un temblor apenas allí, pero era algo. Luz de Río se encogió a su toque, tratando de inclinarse hacia él, su cuerpo reaccionando mucho después de que su fuerza se hubo ido. Cierva de Tormenta tiritó incontrolablemente, su respiración superficial pero determinada. La tormenta gritó a través del valle, lanzando agujas heladas a la cara de Elias. Trueno retrocedió medio paso y luego raspó una vez el suelo, soltando un resoplido ronco y urgente. Elías entendió el mensaje perfectamente. Muévete ahora o ellas mueren. Él tenía minutos como máximo, quizás menos. Si él tomara incluso un momento para pensar en todos los riesgos, el peso, el frío, la distancia de regreso al rancho, él se congelaría donde se arrodillaba. Así que él no pensó. Él actuó. Él arrancó la manta de piel de bisonte de su hombro y la envolvió alrededor de la mujer, metiéndola firmemente debajo de sus brazos y piernas. Su cuerpo era ligero, demasiado ligero. Ella se sentía más como una bufanda congelada que como una persona. «Te tengo», él murmuró, aunque ella no podía oírlo. Él la levantó suavemente, un brazo bajo sus rodillas, uno alrededor de su espalda. Su cabeza se balanceó contra su pecho, Music pelo oscuro rozando su barbilla. Trueno sintió el cambio y se acercó, bajando su cuerpo para que Elias pudiera maniobrarla sobre la silla. «Tranquilo», Elias susurró, «mantente firme». El semental apoyó sus patas anchas contra el viento. Elias colocó a la mujer sobre la silla, asegurándola con un brazo mientras él preparaba la siguiente tarea imposible. Las potrillas. Él se quitó su abrigo exterior y lo extendió ampliamente sobre la manta de la silla de trueno detrás de la mujer. El frío le desgarró el torso en el momento en que el abrigo dejó su cuerpo, pero él lo ignoró. Él recogió a Luz de Río. Primero el cuerpo tembloroso de la potrilla encajando limpiamente contra su antebrazo. Él la colocó sobre el abrigo.
Gota de nieve después más ligera, espantosamente flácida. Sierva de tormenta última, todavía tratando de ponerse de pie, incluso mientras sus piernas temblaban como cañas. Él las posicionó cerca a cuerpos apretados, juntos gota de nieve en el medio para máximo calor. Luego él tiró una gruesa piel de oveja sobre ellas, metiéndola bajo sus vientres y atándola firmemente debajo del pecho de Trueno. Solo sus narices asomaron. Luz de Río Music empujó su mano como si reconociera el rescate. Sierva de tormenta hizo un suave gemido de agotamiento. Gota de nieve permaneció Music en silencio. Aguanten, pequeñas, él dijo suavemente. Otra ráfaga de viento los golpeó, casi derribando a Elias de lado. Music, él apretó los dientes, agarró la crin de Trueno y se subió a la silla detrás de las potrillas, tirando de la piel de oveja más fuerte con una mano. Trueno se movió firme y fuerte. Vamos, Elias dijo, llévanos a casa. Trueno se adentró en la ventisca, llevando las 4 preciosas vidas, ahora aferrándose a su fuerza. El viento los golpeó desde todos los ángulos, sacudiendo los flancos del semental lo suficientemente fuerte como para tambalearlo incluso a él a veces. Elías se inclinó hacia adelante, protegiendo a la mujer y a las potrillas con su propio cuerpo. La nieve le abofeteó la cara como fragmentos de vidrio. Su aliento salió en ráfagas ásperas y desiguales mientras él luchaba por mantenerse centrado en la silla. La tormenta hacía que cada paso se sintiera como una lucha. Trueno abriéndose paso a través de ventisqueros que tragaban la mitad de sus patas. Elías agarrando su crin con dedos entumecidos. Él revisaba las potrillas constantemente. La respiración de gota de nieve apenas estaba allí. Luz de Río parpadeó en intervalos lentos y dolorosos. Sierva de tormenta temblaba con cada ráfaga. Un poco más, solo un poco más. Elias Music susurró. La mujer frente a él soltó un jadeo débil, un susurro de aliento que se agitó contra su pecho. Ella no estaba despertando, pero ella no se había ido todavía. Trueno bramó una vez con frustración mientras una ráfaga violenta los golpeaba. Elías presionó su frente contra el cuello del semental. Lo sé, él murmuró, pero tú puedes hacer esto. Trueno gruñó, bajó su cabeza y empujó más fuerte. El mundo se cerró alrededor de ellos en blanco. Sin horizonte, Music sin dirección, solo un vaquero y su caballo cortando un camino estrecho a través de la muerte. Por fin, finalmente, el contorno de la cabaña se levantó de la cortina blanca, Music, como un sueño emergiendo de una pesadilla. Madera negra contra un mundo de gris luz de tormenta. Casi allí, Elías respiró. Trueno subió la pequeña colina que llevaba al claro delantero Pezuñas, luchando por la tracción. Elías bajó su perna de la silla y cayó en nieve que lo envolvió casi hasta las caderas. Él se tambaleó hacia la puerta, agarrando a la mujer con ambos brazos, mientras Trueno permanecía detrás de él. Las potrillas todavía envueltas de forma segura en su espalda. Elías golpeó su hombro contra la puerta de la cabaña, y ésta voló hacia adentro bajo la fuerza de su peso. El calor salió corriendo a su encuentro en una ola que casi le robó el aliento, una ráfaga de humo de madera, y calor bendito seco que golpeó su piel congelada como fuego. Por un momento el contraste entre el blanco aullante afuera y el naranja brillante adentro fue vertiginoso. Él no hizo una pausa. Él llevó a la mujer directamente a la alfombra de piel desnuda frente a la estufa de leña y la bajó sobre ella con tanto cuidado como sus dedos entumecidos le permitieron. Este era el lugar más cálido de la cabaña, lo suficientemente cerca para captar el calor radiante de la estufa, lo suficientemente lejos para evitar que se quemara. Su piel había adquirido un extraño music tono modelado, el gris azulado mortal de la hipotermia profunda.
Sus labios estaban casi morados, sus mejillas cerosas. Ella parecía menos una mujer viva y más como algo tallado en hielo. «Quédate conmigo», él murmuró mayormente. Music para sí mismo. La primera regla del frío era simple: quita lo mojado. Él sacó un pequeño cuchillo de su cinturón y se puso a trabajar en su ropa. El abrigo de piel de oveja se había congelado en lugares rígidos como armadura. Donde la tela se había helado a su piel, él cuidadosamente cortó las costuras en lugar de tirar, no queriendo desgarrar carne Music ya dañada. La nieve caía en grumos mientras él cortaba y despegaba capas rígidas por la escarcha. El calor de la estufa se arrastró lentamente hacia ella, pero no era suficiente. Todavía no. «Vamos», Elías susurró, «más urgente ahora. No te vamos a perder después de todo eso». Él le quitó lo que tenía que mantenerla decente, donde pudo luego empujar las prendas arruinadas congeladas a un lado. Ya el aire a su alrededor se veía diferente, menos como la quietud de un cadáver, más como un cuerpo al borde de regresar Music. Él presionó sus dedos al lado de su cuello de nuevo. Todavía allí, débil, pero allí. Él agarró un brazo lleno de toallas viejas pero limpias de un estante y se puso a trabajar. Él comenzó con sus manos, frotándolas enérgicamente a través de la tela, introduciendo calor en sus dedos, sus palmas, sus muñecas, lugares donde la sangre corría cerca de la superficie. Desde allí él se movió a sus pies y pantorrillas, empujando la sangre fría de regreso hacia su corazón. El hielo aferrado a su trenza comenzó a derretirse en delgados riachuelos, goteando sobre el suelo de madera con suaves y agudos tics. «Vamos, chica», Elías murmuró, frotando más fuerte. «Tú no has terminado todavía». Él se quitó su propio grueso abrigo de piel de bisonte y lo envolvió alrededor Music de ella 2 veces, metiéndolo firmemente debajo de sus hombros y caderas. Ella casi desapareció dentro de él, un pequeño y frágil bulto en el centro de un capullo de piel. Trueno se movió justo afuera de la ventana, resoplando suavemente un sonido preocupado. Elías lanzó 2 troncos gruesos a la estufa, apilándolos para que el fuego prendiera y se mantuviera. Las llamas se elevaron más alto, lamiendo contra los lados de hierro y enviando un calor profundo y penetrante, pulsando por la habitación. Él colocó el dorso de su mano contra su frente. Ella estaba todavía tan fría que su piel le dolía por el contacto. Pero cuando él presionó suavemente Music contra su esternón, su pecho se elevó solo ligeramente, pero lo suficiente. Un intento reflejo de respirar. Suficiente prueba de que algo dentro de ella todavía estaba luchando. «Bien», él dijo en voz baja. «Eso es bueno». Una vez que estuvo seguro de que lo peor del frío estaba siendo rechazado, él se forzó, resoplidos a sí mismo, a ralentizar y mirar sus heridas correctamente. Él la giró suavemente sobre su costado, apoyando su cabeza. Los moretones en su garganta eran aún más feos a la luz cálida de lo que habían sido en la nieve afuera. 5 marcas distintas, oscuras y viciosas, rodeando su cuello como un conjunto de huellas dactilares crueles. Ella no solo había sido agarrada, ella había sido apretada con fuerza. Él giró su cabeza ligeramente y vio hinchazón debajo de su mandíbula, piel levantada y tierna, como si alguien la hubiera levantado por la garganta. Su mirada siguió la línea de su brazo hasta su muñeca. El surco hundido y en carne viva donde el cuero había mordido la piel contó otra parte de la historia. La piel estaba desgarrada en lugares como si ella hubiera luchado contra la atadura hasta que la desgarró. Él deslizó su mano a lo largo de sus costillas, probando con suave presión. Ella hizo un sonido débil,
Solo un jadeo entrecortado, pero fue suficiente para decirle lo que él necesitaba saber. No rota, magullada, muy gravemente. Su abdomen inferior mostraba un moretón ancho y feo que él podía ver incluso sin desvestirla más. Un florecimiento de morado y negro que dolería como el infierno si ella se despertara. Ese tipo de marca hablaba de botas, no de accidentes. Él revisó su espalda y encontró los cortes en la tela de su ropa, la sangre seca empapada en las fibras. Alguien la había golpeado fuerte y más music de una vez. Alguien había querido que ella no se levantara de nuevo. Él se sentó sobre sus talones, con la mandíbula tensa, respirando por la nariz. Lo que sea que había pasado allá afuera en la ventisca, no había sido mala suerte. Había sido intención. Alguien había intentado matarla. Y entonces la tormenta se suponía que terminaría el trabajo. Las potrillas vinieron después. Él regresó al granero y desabrochó las correas que sujetaban la piel de oveja firmemente sobre la espalda de Trueno. En el momento en que la cubierta se levantó, un débil gemido surgió de debajo de ella, y 3 pequeños cuerpos temblorosos aparecieron a la vista. Él las recogió en sus brazos una por una, acunándolas suavemente mientras las llevaba a la cabaña. Ellas se sentían demasiado ligeras, demasiado frías. Él dejó una caja de madera que normalmente usaba para heno y la arrastró a un lugar cerca de la estufa, dejando medio metro de seguridad entre el calor y la caja. Luego él la forró primero con mantas de lana gruesas, luego con retazos extra de piel de oveja, construyendo un nido de calor. Trueno lo siguió a la cabaña sin ser preguntado, pezuñas golpeando suavemente sobre las tablas. Music, la cabeza del semental se cernía baja, las fosas nasales dilatadas mientras revisaba a cada potrilla con el enfoque de un líder de manada. Tranquilo, Elias murmuró. Ellas están aquí. Ellas están bien, o lo estarán. Él levantó a Gota de Nieve primero, colocándola en el centro de la caja. Su pequeño cuerpo apenas movió su cabeza ladeándose al lado como si fuera demasiado pesada para sostenerla. Luz de Río fue la siguiente, colocada a lo largo de su flanco. Esos ojos pálidos, Music, todavía abiertos, todavía rastreando cada movimiento. Sierva de Tormenta vino última. Sus patas, Music temblando débilmente, mientras ella intentaba una vez más ponerse de pie, pezuñas rascando el aire, antes de que ella se deslizara en la suavidad. Elías agarró una toalla limpia y comenzó a frotar cada pliegue hacia abajo, trabajando desde el pecho hasta el flanco, hasta las patas, usando golpes firmes y enérgicos para arrastrar el calor de regreso a los músculos congelados. «Aguanta», él susurró. «Tú no has terminado. Todavía no». Ellas respondieron de diferentes maneras. Sierva de Tormenta, terca, incluso en casi colapso, fue la primera en reaccionar. En minutos, su respiración se profundizó, cada inhalación más fuerte que la última. Ella empujó contra el lado de la caja, tratando de levantarse. «Tranquila», Elias Music dijo, estabilizándola. Ella se tambaleó, golpeó su cabeza contra el lado de madera, resopló sorprendida, luego se asentó de nuevo, tiritando menos con cada latido que pasaba. Trueno bajó su cabeza y soltó un retumbo bajo y aprobatorio, empujando la caja suavemente con su hocico. Sierva de Tormenta respondió con un débil y entrecortado resoplido propio. Luz de Río Music nunca dejó de prestar atención. Incluso mientras ella yacía apretada contra Gota de Nieve, ella seguía empujando a la potrilla más pequeña con su nariz, tocando su cuello, su oreja, como si la instara a responder. De vez en cuando, ella le dio a la oreja de Gota de Nieve un pequeño y torpe lametón cola, moviéndose instintivamente con ánimo. Sus ojos, aunque pesados,
Seguían a Elías cada vez que él se movía, como si pesaran cada una de sus decisiones. Entonces estaba Gota de Nieve. La más pequeña de las tres yacía casi inmóvil, sus costados apenas moviéndose. Su aliento llegaba en lentos y superficiales sorbos de aire que empañaban solo la más débil escarcha, justo más allá de sus fosas nasales. Elías se centró en ella frotando más fuerte alrededor de sus caderas y costillas. Por un momento terrible, ella no devolvió nada. Vamos, él susurró, no te rindas conmigo. Él aumentó Music la presión toalla raspando sobre su abrigo. Entonces de repente, Gota de Nieve se estremeció, una larga exhalación vibrante rompiendo de su pecho. Ella aspiró otra respiración más profunda esta vez, y su cuerpo se sacudió como si algo dentro de ella hubiera decidido que no estaba listo para soltar. Luz de Río inmediatamente presionó su cabeza contra los ojos de Gota de Nieve, deslizándose medio cerrada en agotado music alivio. Trueno se movió. El semental se paró entre la puerta de la cabaña y la caja, plantando sus pezuñas firmemente. Su cabeza en ángulo hacia la puerta, su cuerpo en ángulo hacia las potrillas, creando una barrera viviente. Cada vez que el viento se lanzaba contra la pared exterior y el marco de la puerta crujía, Trueno cambiaba su peso. Listo. Elías lo observó por un momento. «Tú entiendes, ¿verdad?», él dijo suavemente. Trueno movió una oreja, pero no apartó la mirada de su puesto. Él entendió lo suficiente. Tomó tiempo. El fuego ardió constantemente. La cabaña se calentó. El hielo en el pelo de la mujer se derritió completamente, dejando su trenza húmeda y pesada contra el abrigo de piel de bisonte. Por fin el color más tenue volvió a sus mejillas. No mucho, pero suficiente para contrastar con los moretones. Sus párpados aletearon. Una vez, dos veces. Luego se abrieron. Por un segundo, ella miró el techo, confusión en blanco y cruda. Entonces algo dentro de ella encajó. Ella se enderezó de golpe. El dolor la golpeó como un martillo. Sus costillas gritaron, su visión se nubló y el mundo se inclinó. Un sonido ahogado salió de su garganta mientras ella se desplomaba de nuevo, agarrándose el pecho. «Tranquila», Elías dijo, al instante, levantando ambas manos y dando medio paso atrás. Él mantuvo su voz baja y pareja. «Estás a salvo». Sus ojos estaban salvajes, revoloteando por la cabaña, tratando de encontrar salidas, amenazas, cualquier cosa. Music. Su respiración se entrecortó mientras su mano volaba a su garganta, los dedos rozando los moretones doloridos. El pánico, Music se encendió. Sus labios se movieron secos y agrietados, formando palabras en un idioma más antiguo que la propia cabaña. Naked Nema. Elías no entendió las palabras, pero él entendió el tono. Miedo, pena, incredulidad. Él se agachó lentamente, las palmas todavía visibles. «Está bien», él dijo. «Estás a salvo. La tormenta está afuera. Estás adentro. Estás viva». Su mirada se dirigió a él con dureza, evaluando todavía medio perdida en lo último que ella recordaba. Él casi podía ver las preguntas formándose. «¿Quién eres? ¿Dónde estoy? ¿Dónde están ellas?». Él respondió la última primero. «Estás a salvo», él repitió. «Las potrillas están a salvo también». La palabra potrillas cortó a través de la niebla en su mente como un cuchillo. Todo su cuerpo se sacudió. Ella giró su cabeza bruscamente hacia la caja al lado de la estufa. Tres pequeñas formas yacían allí, acurrucadas bajo piel de oveja respirando. Los lados de Gota de Nieve subieron, Music, y cayeron.
Luz de río parpadeó lentamente. Cierva de tormenta se movió en su sueño. Los hombros de la mujer temblaron. Ella no gritó. Ella no habló. Ella simplemente se rompió en silencio, completamente. Lágrimas derramándose de las esquinas de sus ojos mientras sus manos se extendían hacia ellas, los dedos temblando. Elías no se acercó. Él se sentó a unos pocos pies de distancia, dándole espacio. Trueno, sin embargo, lo hizo. El semental dio un paso adelante hasta que se paró a su lado. Lenta, cuidadosamente, él bajó su cabeza hasta que su hocico flotó justo sobre su hombro. Ella dudó, luego levantó una mano temblorosa y tocó su nariz. Trueno no se inmutó. Él exhaló suavemente aliento cálido, lavando sobre su piel helada. En ese momento, la cabaña se convirtió en más que un refugio. Se convirtió en un frágil círculo de vida cosido de 4 almas casi perdidas y el caballo que se negó a abandonarlas. Más tarde, cuando su temblor había disminuido y su respiración se había estabilizado, Elías le entregó una taza de estaño de agua tibia endulzada con miel. Ella la sostuvo cerca de sus labios, los dedos aún inestables, y tomó un pequeño sorbo. El calor pareció sorprenderla. Ella tragó cuidadosamente, como si probara si su garganta aún funcionaba. «Tú nos salvaste», ella dijo por fin, voz áspera y deshilachada, pero ganando fuerza. «Así que te debo la verdad». Ella se recostó contra la pared de troncos. La pesada manta de bisonte se reunió firmemente alrededor de ella. La luz del fuego pintaba patrones cambiantes a través de su cara, a través de los moretones. Los cortes curándose el terco ajuste de su mandíbula. «Mi nombre es Music, Ayana Pluma de Piedra», ella comenzó. Elías no habló. Él solo escuchó. «Soy la última de mi familia», ella dijo en voz baja. «La última cuota de piedra. Mi gente, nosotros solíamos guardar estas montañas, Absuroka, Pine Creek, Music, los valles altos. No éramos ricos, no éramos poderosos, pero teníamos algo que nadie más tenía». Su mirada se desvió a la caja. «Yeguas espíritu». Había reverencia en la forma en que ella lo dijo. «Ellas no son caballos normales», ella continuó. «Ellas corren más tiempo, ven más lejos. Ellas sienten tormentas antes de que se formen las nubes. Ellas eligen un jinete y solo uno de por vida. Mis ancestros las usaban en ceremonias para conectar music, tierra, cielo, espíritus. Nosotros las guardamos por generaciones». Elías siguió su mirada, observando las 3 diminutas potrillas. «¿Y esas?», él preguntó. «Ellas son las últimas», ella dijo simplemente. «La última sangre de la última yegua espíritu». Ella levantó una mano y tocó el débil remolino de pelaje en la base del cuello de gota de nieve. «Ve esto, el remolino», ella dijo. «Todas las yeguas espíritu lo tienen, y sus ojos». Ella miró a Luz de Río. «Brillan demasiado brillantes para caballos normales. Ellas sienten el peligro antes de que llegue. Ellas nunca estuvieron destinadas a ser poseídas, solo respetadas». Su voz se quebró ligeramente en la última palabra. «¿Qué pasó con las otras?», Elías preguntó suavemente. La mandíbula de Ayana se tensó. «Ella fue asesinada», ella dijo. «La última alcaldesa. Mi padre trató de protegerla. Su nombre era Jefe Cedro Rojo». Ella tragó parpadeando fuerte. Él advirtió a todos que un hombre llamado Cole Maddox era peor que un ladrón. Maddox dirige una red robando caballos salvajes de Wyoming y Montana, atrapándolos con mandíbulas de hierro, enviándolos fuera del país como ganado deportivo. Él los entrena duro, los rompe peor, los vende a hombres que piensan que el dinero puede comprar poder.
Su labio se curvó. Para él, los caballos son dinero de 4 patas, nada más. Trueno resopló bruscamente, como si él entendiera el insulto. Cuando Maddox oyó que había una yegua espíritu todavía viva y preñada, él decidió que quería sus potrillas. Dijo que la sangre espíritu podría hacer caballos de guerra, campeones de carreras, monstruos por los que la gente pagaría cualquier cosa. Su mano tembló sobre la manta. Él vino a nuestro valle con hombres, armas, trampas. Ella susurró. Ellos golpearon a nuestros hombres, ataron a nuestras mujeres. Yo lo vi disparar a nuestra yegua espíritu en el corazón. Ella cayó frente a mí. Su voz se quebró. Mi padre se paró entre Maddox y la potrilla. Me dio tiempo para correr. Él me dijo que las tomara y desapareciera en las montañas. Yo lo hice. Yo corrí. Yo oí el disparo cuando él cayó. El silencio se posó espeso en la cabaña Music por un momento. Ayanna tomó un respiro áspero. Yo llevé a la potrilla hacia Pine Creek. Ella continuó. Pero Maddox tenía más hombres, caballos más rápidos. Ellos nos atraparon en la cresta. Él me arrancó de mi silla, me pateó en las costillas, tomó mis riendas. Él ató mis manos con cuero y me arrojó a la nieve como basura. Sus ojos se volvieron distantes, recordando. Music. Las potrillas intentaron interponerse entre nosotros. Ella dijo. Él se rió. Dijo que la tormenta se encargaría de mí. Dijo que nadie encontraría un cuerpo bajo tanta nieve. Sus dedos se curvaron reflexivamente al recuerdo del cuero cortándolos. Él no me disparó. Ella terminó suavemente. Él quería que la tormenta lo hiciera, limpio, sin prueba. Elías podía imaginarlo demasiado claramente. Las botas, el impacto, las potrillas indefensas gritando en un mundo al que no le importaba. Maddox se fue. Ella dijo que él pensó que estaba hecho. Él incluso regresó una vez, se paró lejos, mirando hacia donde yacíamos. Él se rió de nuevo y se fue para siempre. Ella miró a Elías, ahora con los ojos firmes, a pesar del agotamiento. Music. Pero tú nos encontraste, ella dijo, tú y tu caballo. Trueno se movió silenciosamente, como Music si reconociera su parte. Los dedos de Ayanna se apretaron en la manta. Su voz bajó y se aplanó con una fría certeza que tenía poco que ver con el invierno exterior. Él regresará, ella dijo. Él regresará. Elías no necesitó preguntar por qué. Él nunca deja cabos sueltos, ella susurró. Trueno soltó un profundo music resoplido retumbante orejas moviéndose hacia la puerta de nuevo. Elías miró hacia allí, también, sintiendo el peso de sus palabras asentarse sobre la pequeña cabaña como una segunda tormenta. La ventisca afuera estaba desvaneciéndose, pero la caza que solo estaba comenzando. El amanecer en la tercera mañana después de la ventisca llegó tranquilamente, demasiado tranquilamente. La tormenta había pasado, pero una gruesa capa de nieve todavía cubría el valle de Pine Creek, extendiéndose desde la cabaña como un cegador océano blanco. El mundo parecía congelado en su lugar. Music quebradizo y afilado. El aire estaba tan frío que cada respiración raspaba los pulmones de Elías, convirtiendo sus exhalaciones en cuchillos de vapor blanco. Dentro de la cabaña, el crujido de la madera expandiéndose resonaba suavemente mientras el calor de la estufa rechazaba los últimos rastros de la noche. La pequeña habitación se sentía como un santuario. Ayanna envuelta en piel de bisonte, durmiendo contra la pared. Las 3 potrillas acurrucadas juntas en su caja forrada de lana. Trueno de pie guardando entre ellas y la puerta. Elías se arrodilló junto a la caja, revisando la respiración de gota de nieve.
luego el pulso de luz de río a lo largo de su mandíbula, luego la temperatura de cierva de tormenta. Las potrillas estaban estables, pero solo apenas. Él cepilló la oreja de gota de nieve con dedos suaves. «Eres más dura de lo que pareces», él murmuró. Las orejas de Trueno se movieron. Un latido después, ellas se dispararon directamente hacia adelante. Toda la postura de Trueno cambió. Hombros, músculos tensos preparándose, fosas nasales dilatadas. Él resopló una vez fuerte y agudo, luego liberó un poderoso relincho resonante que llenó las paredes de la cabaña y sacudió los cristales de las ventanas. No una advertencia por el clima, no miedo, un anuncio. Alguien había entrado en el valle, y quienquiera que fuera, Trueno los reconoció como una amenaza. Elías se levantó lentamente y se acercó a la ventana, apartando la cortina 1 pulgada. La luz temprana bañó el valle en sombras plateadas pálidas, largas y estiradas. Al principio él no vio nada más que el brillo de la nieve, luego movimiento. 3 jinetes emergiendo de la línea de árbol en la cresta. Su mandíbula se tensó. Maddox. Y él no estaba solo. Las figuras se movieron con propósito. 3 siluetas oscuras a caballo descendiendo la pendiente nevada con precisión constante y practicada. Colin Maddox lideró el grupo. Un hombre grande con un abrigo negro grueso y una bufanda de lana envuelta alta alrededor de su mandíbula. Él parecía tallado de las propias montañas, ancho, pesado, inamovible. Incluso desde la distancia, Music Elias podía leer la rigidez en la postura de Maddox. El hombre estaba enojado. Detrás de él cabalgaban sus 2 sombras, cuchillos desnudos. Hollow, alto, demacrado, un depredador en forma humana. Ojos estrechos y brillantes bajo el ala de su sombrero. Él llevaba cuchillos por todas partes, atados a su cinturón, escondidos en sus botas, metidos en sus mangas. Mason Pike, de hombros anchos, construido como un muro de piedra con una cara a juego. Él no era rápido, pero él no necesitaba serlo. Elías había oído hablar de Mason cuando él balanceaba sus puños. Los hombres se quedaban en el suelo. Sus caballos respiraban penachos blancos en el aire frío, las pezuñas crujiendo a través de la nieve con ritmo confiado. Estos hombres habían estado siguiendo Music rastro desde antes del amanecer. Maddox detuvo su montura lentamente y se inclinó Music hacia adelante, estudiando el suelo. Su mirada aterrizó en débiles impresiones, huellas de Trueno Music, de la marca de arrastre de rescate suavizada por la ventisca, pero aún legible para alguien que sabía qué buscar. Sus dientes se apretaron. Alguien la encontró. Music él gruñó. Barr escupió en la nieve. Un infierno de mucha suerte para ella, él murmuró. Los ojos de Maddox ardían. No existe tal cosa como la suerte. Solo gente que no sabe cuándo ocuparse de sus propios asuntos. Él tiró de las riendas, empujando a su caballo hacia adelante de nuevo, directamente hacia el rancho Halcón Rojo. El crujido rítmico de las pezuñas llenó el aire mucho antes de que Maddox llegara a la puerta del rancho. Elías salió afuera antes de que llegaran, las botas hundiéndose profundamente en la nieve. Trueno se quedó a su lado, lo suficientemente cerca para que Elías pudiera sentir el calor del cementel. Los músculos del caballo ondularon con tensión. Maddox se detuvo justo afuera de la puerta de madera. Él no desmontó, él ni siquiera reconoció el frío. En cambio, él dejó que su mirada recorriera toda la puerta de la cabaña. El débil rastro de humo rizándose de la chimenea de la estufa. Las huellas alrededor del granero. Las pequeñas Music, huellas a medio cubrir por nieve nueva. Todo. Su mirada se posó de nuevo en Elías. Llora Halcón Rojo,
Maddox llamó estirando cada sílaba con falsa amabilidad. Elías no respondió al principio. Él simplemente se paró con los pies plantados al ancho de los hombros, las manos en los bolsillos de su abrigo, expresión ilegible. El vapor frío de su aliento flotó entre ellos como un delgado velo de escarcha. Maddox inclinó su cabeza. Tú pareces un hombre que ha tenido un par de días largos. Los ojos de Elías no se inmutaron. La tormenta mantuvo a todos adentro. Maddox sonrió, pero no era amigable. Correcto, las tormentas harán eso. Él se inclinó ligeramente en la silla. Dime, halcón rojo, ¿tú has visto a una joven mujer pasando por aquí, chica nativa? Cosa bonita se desvió hacia la nieve. Pobre cosa debe estar medio muerta a estas alturas. La voz de Elías era plana. No he visto a nadie. La sonrisa de Maddox se ensanchó, revelando dientes demasiado blancos para un hombre que vivía tan rudo. Gracioso, rastros de nieve dicen que alguien vino por aquí. Elías no parpadeó. Baird y Mason flanquearon a Maddox, sus caballos, pateando inquietamente. Los ojos de Pike se estrecharon, escaneando a Elías como midiéndolo para un ataúd. Baird sonrió con suficiencia, haciendo girar un cuchillo por su mango. Trueno hizo el siguiente movimiento. Él dio un paso adelante, una zancada atronadora deliberada. Su pezuña golpeó la nieve con un crujido que resonó por el valle. El semental bajó su cabeza, orejas fijas, ojos clavados en Maddox, con el enfoque de un depredador. La sonrisa de Maddox se desvaneció. Bueno, ahora, él murmuró, no es él una bestia encantadora. Trueno resopló ruidosamente, resoplando vapor hacia el caballo de Maddox. El caballo se asustó, casi perdiendo el equilibrio. Elías no movió un músculo. La cara de Maddox se oscureció. Él se inclinó hacia adelante en su silla voz, bajando lo suficientemente bajo para que solo Elías pudiera oír. Déjame decirte, musicalgo, halcón rojo, él dijo en un lento y frío raspado. Yo estoy buscando a esa chica, y yo estoy buscando a 3 potrillas raras. Una vale un infierno de mucho dinero. Sus ojos se dirigieron Music al granero, luego a las ventanas de la cabaña. ¿Tú sabes algo sobre eso? Elías lo miró fijamente con el tipo de silencio que no reveló nada. La mandíbula de Maddox Music se flexionó. Mira, aquí está la cosa. No me gusta que me mientan, Music. No me gusta que la gente interfiera con mi negocio y no me gustan los cabos sueltos. B deslizó una mano a uno de sus cuchillos. Los dedos de Mason se movieron cerca de la culata de su revólver. Trueno dio otro paso, los hombros, Music tensándose. Maddox levantó su barbilla. Si yo descubro tu león, halcón rojo. Él hizo una pausa, dejando las palabras colgar como una soga. Yo regresaré y tomaré todo lo que posees. La respuesta de Elías fue firme. Tú no encontrarás nada aquí. Los ojos de Maddox se estrecharon. Una sonrisa fría y delgada se dibujó Music en su cara. Ya veremos. Él metió la mano en su alforga Music y retiró una larga estaca de metal afilada en un extremo y estampada con una letra M audaz. Sin romper el contacto visual, él cabalgó hacia un pino cercano, levantó la estaca y la clavó en el tronco con un solo golpe martilleante. El metal resonante palpitó a través del aire congelado. Baird rió entre dientes. Mason no sonrió. Él no necesitaba hacerlo. Maddox golpeó Music la estaca con sus dedos enguantados. Esto, él arrastró, significa que yo voy a regresar con más hombres, Music con más armas, y yo no me iré hasta que obtenga lo que es mío. Él giró su caballo bruscamente. Los 3 se fueron a caballo pezuñas, levantando pulverizaciones de polvo.
el sonido desvaneciéndose lentamente mientras desaparecían detrás de la cresta helada. Trueno se mantuvo rígido, Music, hasta que ellos se fueron completamente. En el momento en que Maddox y sus hombres desaparecieron más allá de la cresta, Elías giró sobre sus talones. No había tiempo para pasear, no tiempo para pensarlo dos veces. Él empujó de vuelta a la cabaña, cerrando la puerta detrás de él con fuerza controlada. Ayanna levantó la vista de las potrillas, leyendo su cara antes de que él hablara. Necesitamos movernos, él dijo. Ahora. Trueno, todavía alterado por la confrontación, dio un bajo y urgente relincho que pareció estar de acuerdo. Elías agarró su abrigo y le hizo un gesto a Ayanna para que lo siguiera. Él la llevó por la parte trasera detrás del granero, donde el viento cortaba con fuerza a través de la nieve acumulada, y el mundo se desvanecía en blanco. Music. Era un lugar que ningún extraño se molestaría en mirar dos veces. Solo más nieve, más cerca, más nada. Él la llevó al establo donde las pesadas maderas y la madera vieja retenían el calor como una segunda piel. El olor a heno y caballo era espeso reconfortante. En la esquina más a la izquierda, debajo de una capa más profunda de paja, yacía una gran tabla incrustada en el suelo. Elías usó una barra de hierro enganchada para hacer la palanca. Debajo de una oscuridad rectangular, se abrió una bodega de heno de unos 5 pies de profundidad y el doble Music de ancho, forrada con tablas y aislada por la tierra misma. Aire cálido flotaba desde ella, llevando el seco olor a heno Music almacenado. «Entra», él dijo en voz baja. Ayanna dudó solo el tiempo suficiente para recoger a gota de nieve en sus brazos. Ella bajó la escalera cortabotas. Music, hundiéndose en un colchón de paja seca. Elías le pasó a Luz de Río después, luego a Cierva de Tormenta, quien frotó su cabeza contra la pierna de Ayanna, como si se negara a admitir que estaba asustada. La bodega contenía una gruesa cama de heno, unos pocos sacos de pienso, mantas de lana viejas y un pequeño rincón donde 3 potrillas podían acurrucarse juntas. Ayanna las acomodó en ese Music hueco, reuniendo una manta alrededor de ellas y tirándolas cerca. Elías las miró por un largo segundo. Luego él cerró la escotilla. Él cubrió las costuras con paja, extendiendo la gruesa. Cuando él terminó, parecía cualquier otra esquina del granero, solo más ropa de cama. Él esparció algunos trozos viejos de madera podrida sobre ella, enmascarando cualquier olor a paja nueva y potrilla. Afuera, él se puso a trabajar en el aire. Él tomó un cubo de ceniza de la estufa de la cabaña y esparció una fina capa alrededor del granero y los caminos que conducían a él. Ceniza mató olor obstruyó la nariz. Sobre eso él extendió paja fresca, luego guió a Trueno en un circuito perezoso alrededor del edificio, dejando que el pesado, Music olor dominante del cemental pisoteara todo. Desde arriba, olería a lo que parecía. Un hombre, un caballo, nada más, nada. Él tomó una pala y la arrastró por la nieve, rompiendo huellas de botas, empujando ventisqueros en crestas de aspecto natural, como si el viento lo hubiera hecho. Cuando él terminó, el patio parecía intocado, pero ningún rastro apuntaba a la bodega escondida. Luego él armó el rancho. Alrededor del granero, él clavó 3 estacas robustas en el suelo congelado y tendió una cuerda resistente entre ellas, enterrando los lazos bajo una fina capa de nieve. Cualquiera que cargara demasiado lejos, demasiado rápido, encontraría sus pies arrebatados de debajo de ellos con un rugido y un estruendo. Él saca Music 2 trampas para osos, pesadas mandíbulas de hierro destinadas a depredadores, y colocó una cerca de la pila de leña
otra en el lado lejano del granero. Él las disfrazó con paja y un espolvoreado de nieve, colocándolas donde solo un hombre descuidado o demasiado confiado, Music, pisaría. A lo largo de la línea interior de la cerca, él ató viejas latas de estaño a tiras de cuero y las tensó. Un ligero tirón las haría tintinear suavemente. No ruidoso, pero lo suficientemente ruidoso para un hombre que sabía escuchar. Cerca de la puerta principal, él medio enterró una vieja cuchilla de arado, parándola Music erguida bajo la nieve. Un jinete que la golpeara a velocidad tendría su caballo lanzado hacia adelante, enviándolos a ambos rodando. Era feo, pero significaba tiempo. Dentro de la cabaña, él dispuso las herramientas de un tipo diferente de guerra. Una linterna de tormenta, su llama fácil de sombrear o revelar con su mano, un hacha afilada y bien equilibrada, una bobina de cuero trenzado res que en las manos correctas podría estrangular, hacer tropezar o arrancar un arma, una pala pesada útil como escudo, una palanca o una arma contundente. Él colocó el hacha al lado de la puerta del granero, la linterna justo dentro de la cabaña, las lluvias cerca de la ventana, la hoja de la pala plantada en la nieve donde él podría agarrarla al correr. Trueno lo siguió como una sombra en cada paso, gran cabeza rozando su hombro. Elías se detuvo Music una vez y presionó su frente a los sementales. «Quédate cerca», él murmuró. «Te necesitaré». Cuando todo estuvo Music listo, él regresó al granero y levantó la escotilla lo suficiente como para ver los ojos de Ayanna en la luz tenue. «Escucha atentamente», él dijo. «Si las cosas van mal, tú llevas a las potrillas al este. Mantente en la línea de árbol. No mires atrás», su mandíbula apretada. «Yo no te dejaré». «Ellas te necesitan viva», él respondió, voz baja y aguda. «Eso es lo que importa, no yo, ellas». Ella lo miró, los ojos brillantes en la oscuridad. «Trueno no te dejará tampoco». Una sonrisa torcida y cansada apareció en su cara. «Él sigue su corazón», Elías dijo. «Tú sigues la supervivencia». Ella extendió la mano hacia arriba. Él extendió la mano hacia abajo. Sus manos se encontraron en el borde de la escotilla. Un breve acuerdo silencioso. Luego él la cerró y la enterró en paja. Para cuando la última luz se escurrió del cielo, el rancho era una isla tranquila en un mar de oscuridad. El viento murió casi Music completamente, dejando el aire inquietantemente inmóvil. Clima perfecto para hombres que cazaban hombres. Elías se paró en el centro de la linterna del patio, apagada en su mano, Trueno a su hombro. La noche se acercó, densa y fría. Él podía oír todo, el susurro de la nieve deslizándose de una rama, el débil crujido de la cerca Trueno, su lenta, constante respiración. Él sabía que Maddox vendría. Él simplemente no sabía cuántos traería consigo. La medianoche convirtió el mundo en tinta. Las nubes colgaban bajas, tragando las estrellas. Con el viento desaparecido, cada sonido, Music, se llevó más lejos de lo que debería. Las orejas de Trueno se pincharon, girando hacia la línea de árboles del norte. Elías lo oyó, también. El tamborileo de pezuñas, pesado, controlado, más de 3 esta vez. El tintineo de los aparejos. El chasquido de un látigo de montar en el flanco de un caballo. Luego un estruendo. El impacto astillante de una bota golpeando la puerta del granero. Los dedos de Elías se cerraron alrededor del mango de la linterna. Su otra mano encontró las lluvias enrolladas en su cinturón. Su latido se ralentizó, agudizándose en lugar de acelerarse. Esto era cuchillos desnudos. La voz de Hollow rasgó la noche. «¡Abre la maldita puerta!»
Las tablas reforzaron, temblaron, pero aguantaron. Kama maldijo, golpeó de nuevo, más fuerte, la rabia subiendo. Dentro del granero, Trueno golpeó su hombro contra la puerta. La madera Music estalló hacia afuera con un rugido de astillas. Desnudo en plena carga, recibió toda la fuerza de 800 libras de caballo de guerra en el pecho. Él voló hacia atrás en el aire de nieve, explotando de sus pulmones. Él rodó, jadeando, arañando el cuchillo en su cinturón. Ese maldito caballo. Él jadeó. Trueno entró por el umbral bajo y enroscado como si hubiera salido de un mundo antiguo, donde los caballos aún lideraban cargas hacia las líneas enemigas. Vamos, Elías murmuró. Él no tuvo que preguntar 2 veces. Desde las sombras de la línea de árbol, Mason Pike yacía boca abajo con su ojo de rifle presionado al visor. El destello de vidrio atrapó el más débil fragmento de luz. Un flash que desde abajo alcanzó exactamente Music los ojos equivocados. En la bodega de heno, Ayanna miró hacia arriba, a través de una estrecha grieta entre las tablas. Ella vio el destello, el ángulo, la dirección. Su voz se disparó ronca, Music y urgente. Elías, agáchate lado derecho. Elías se dejó caer y pivotó en un solo movimiento. El rifle se disparó. Una bala gritó por el aire astillando un poste del granero exactamente donde su cabeza había estado un latido antes. Él lanzó Music una mirada hacia la línea del techo del granero, luego de vuelta hacia la escotilla escondida. Sus ojos se habían ido, pero el mensaje persistía. Ella lo había salvado de nuevo. Desnudo se tambaleó hasta ponerse de pie, la furia desbordándose. «¡Estás muerto, vaquero!». Él rugió, lanzándose hacia adelante, cuchillo balanceándose. Elías movió su muñeca. La lluvia trenzada se rompió por el aire y se envolvió alrededor de la muñeca de Bear con un crujido vicioso. El cuchillo voló de sus dedos entumecidos, girando en la nieve. Bear cargó de todos modos un toro herido. Elías se hizo a un lado, lazó el cuello resonante y tiró fuerte. B cayó de rodillas, ahogándose. Elías clavó la base de metal de la linterna en el lado de su cabeza. Bayer se quedó flácido. Elías lo arrastró a un lado fuera del carril de matar. No misericordia, no exactamente, pero prioridad. Maddox estaba Music todavía allá afuera. Un lento aplauso flotó desde la oscuridad. Maddox cabalgó hacia el débil halo de luz de la linterna. Escopeta en una mano, lluvias en la otra. Detrás de él, más jinetes permanecían en los árboles, esperando la señal. Debería haber sabido, Maddox llamó, y como enseñado, un hombre que se preocupa tanto por un caballo iba a ser un problema. Él levantó Music la escopeta, sonriendo. «Dame las yeguas», y la chica halcón rojo. Elías, no Music, respondió. Él solo lo miró fijo, sin parpadear. La sonrisa de Maddox se afinó. «Bien», Music, él dijo. «Yo las tomaré de tus manos frías». Elías se giró y corrió. No hacia la cabaña, no hacia el granero, hacia los árboles. «¡Atrápenlo!». Maddox bramó. «No lo dejen regresar». Mason disparó 2 veces más, pero Elías se movió en un zigzag dentado, usando la oscuridad y la nieve irregular a su ventaja. Una bala pasó silbando por su hombro. Otra destrozó una rama sobre su cabeza. Trueno soltó un relincho salvaje y desafiante y saltó unos pocos pasos detrás de Elías, colocando su cuerpo entre los jinetes y el vaquero que huía mientras él pudo. Luego Elías le hizo un gesto para que regresara. «¡Quédate!», él gritó. «¡Guárdalas!». Y Trueno, desgarrado, furioso, pero obediente, se detuvo. Elías se lanzó al bosque, tejiendo a través de árboles. Luego se inclinó por una empinada
resbaladiza por la nieve pendiente hacia una sábana de hielo blanca e ininterrumpida, el lago Twin Elk. Él golpeó la orilla congelada y siguió corriendo. El hielo gimió bajo su peso, pero aguantó. Él conocía este lago. Sabía dónde corría el manantial debajo de la superficie. Sabía dónde el hielo era grueso. Él también sabía dónde no lo era. Detrás de él, Maddox irrumpió de los árboles a caballo, el aliento saliendo de ambos hombre y animal en grandes nubes. «Te tengo ahora». Maddox rugió, espoleando su caballo sobre el hielo. Elias rautetezó, luego se detuvo, de pie en medio del lago. Él colocó la linterna sobre el hielo, su llama reflejándose en una mancha brillante y rota por la superficie. Maddox entrecerró los ojos contra el repentino resplandor. «¡Deja de correr!», él gritó. Elías no se movió. Su pecho jadeaba. Music, pero su postura era firme. «¡Acércate, Maddox!». Maddox gruñó y empujó su caballo hacia adelante. Grietas se extendieron como una araña desde cada huella de pezuña, líneas delgadas y oscuras contra el hielo lechoso. Un bajo y ominoso arroyo resonó debajo de ellos. Otro paso grieta. El sonido era agudo como un disparo. El hielo cedió bajo caballo y jinete. Por un latido, Maddox flotó en un momento agitado y sin peso, ojos boquiabiertos, escopeta abierta deslizándose de su agarre. Luego el lago los tragó. El caballo se lanzó al agua negra, gritando. «Music», Maddox fue con él, arañando para comprar dedos. Agarrándose al hierro de marcar atado a su silla, el que estaba marcado con su orgullosa M. «Music». El hierro retorció la correa de cuero enredada alrededor de la pata del caballo, y el animal asustado se debatió, arrastrando a Maddox con él. «Reda». Él bramó voz desgarrada entre rabia y terror. El grito se cortó mientras losas de hielo chocaban de nuevo juntas. El agua se agitó bajo la superficie por unos segundos, enviando una espuma de un blanco y una dispersión de burbujas de aire que estallaron débilmente contra la parte inferior del hielo. Luego se aquietó. Elias se paró en el borde más grueso del lago congelado, los pulmones ardiendo, las extremidades temblando. La noche se cerró alrededor de él, de repente vasta y vacía. La amenaza que había perseguido cada aliento de Ayanna se había ido, reclamada por la misma tierra que él intentó explotar. El silencio que siguió se sintió pesado, pero no hostil, simplemente terminado. Para cuando Ayanna forzó la escotilla de vendedor abierta, el ranchard estaba tranquilo de nuevo. Ella salió las potrillas, trepando y resbalando detrás de ella, pezuñas haciendo clic contra las tablas. Gota de nieve se pegó cerca de Music su pierna. Luz de río avanzó, probando el camino. Cierva de tormenta rebotó entre ellas, todavía temblorosa pero determinada. Trueno las encontró afuera, resoplando suavemente, luego giró su cabeza hacia los árboles, instándolas a seguir. Ellas cruzaron el bosque y llegaron a la pendiente sobre el lago Twin Elk. Abajo en la orilla, Elias estaba solo, linterna en mano aliento, humeando en el frío amanecer. El hielo se extendía ante él, intacto, excepto por una débil cicatriz más oscura donde se había agrietado y sellado de nuevo. Elias Ayanna susurró, rodillas debilitándose con alivio. Él se giró, la vio a las potrillas apretándose alrededor de ella como una barrera viviente, y algo en sus hombros se aflojó. Las potrillas se lanzaron hacia él. Cierva de tormenta lo alcanzó primero, golpeando su hocico contra su pierna, revisando y doble revisando como para asegurarse de que él realmente Music estaba allí. Luz de río presionó su suave frente en su palma.
vívidos ojos azules brillando. Gota de nieve frágil y pequeña dio sus primeros pasos reales firmes a través de la nieve para tocar su nariz suavemente a su bota. Ustedes tres, Elías dijo, su voz rompiéndose en una sonrisa cansada. Ustedes lo lograron. Ayana observó ojos brillando. Las líneas de sangre espíritu habían elegido, no con ceremonia o luz de fuego, sino con pequeños y tercos actos de confianza. Ellos regresaron a la cabaña bajo un cielo sonrosado a lo largo del horizonte. La tormenta era solo un recuerdo ahora. La luz atrapó la nieve y la convirtió en campos de cuarzo rosa triturado. Dentro la estufa crepitó. Ayana preparó té de hierbas de una bolsa que había guardado incluso a través de lo peor de su vida. Elías limpió y vendó los cortes y moretones que él había ganado esa noche. Trueno se desparramó al lado de la caja, ojos medio cerrados, mientras las potrillas se empujaban contra su costado, como si él fuera un tío gruñón Music de tamaño excesivo. Por primera vez en días, la cabaña se sentía no solo cálida, sino pacífica. Más tarde, taza entre sus manos, Ayana habló en voz baja. «Yo tengo que regresar», ella dijo. «Valle de pluma de hijo. Mi gente se ha ido, pero la tierra todavía está allí. Las yeguas pertenecen allí. Sus últimas potrillas pertenecen allí. Yo reconstruiré lo que Maddox intentó borrar». Elías siguió su mirada a las potrillas ahora, dormitando en un enredo de patas y colas. Él asintió. «Imaginé que dirías eso». Durante los siguientes días, él reparó lo que la pelea había roto, reformó la puerta del granero, reajustó la music cerca, desmanteló sus propias trampas y las apiló ordenadamente. Trueno lo siguió como una sombra, aliento saliendo en suaves nubes, nunca desviándose lejos. El trabajo llenó las horas. Music, pero no pudo calmar del todo el nuevo vacío presionando alrededor de los bordes del rancho. El silencio había sido una vez su compañero. Ahora se sentía más como algo que faltaba. Cuando llegó el día para que Ayana se fuera, ella caminó hacia él con las 3 potrillas circulando alrededor de sus piernas. Ella colocó su palma ligeramente sobre su pecho, sintiendo el golpe constante debajo. «Las montañas te trajeron a mí», ella dijo. «Ellas no, Music, cometen errores». Él no trató de responder eso. Él solo inclinó su cabeza ligeramente, como si reconociera una verdad que no tenía Music nada que ver con palabras. Ella giró hacia el este, llevando gota de nieve luz de río y cierva de tormenta hacia el sol naciente. La nieve atrapó la luz temprana y se sonrojó oro rosa. Sus figuras se hicieron más pequeñas que fueron tragadas por el día que se iluminaba. Elías se paró solo en la línea de la cerca, su sombra larga en la nieve, escuchando el sonido desvaneciéndose de pezuñas y suaves jóvenes relinchos. Días pasaron. Una mañana nítida, Music mientras él martillaba un nuevo poste de cerca en su lugar, Trueno dio un repentino y brillante llamado. Elías levantó la vista. En la colina más allá del rancho, Music, una potrilla joven, se paró fuerte y segura, un poco más alta ahora, su pelaje brillando, sus ojos azules, afilados como siempre. Luz de río. Detrás de ella se sentó Ayana en una yegua oscura, pelo suelto en el viento, abrigo revoloteando. Ella no saludó. Ella solo sonrió, pequeña, tranquila, llena de cosas aún por decir. No fue una citación, no fue una súplica, fue una invitación. Elías Music dejó el martillo y apoyó sus manos en el riel superior de la cerca. Las montañas él, Music, pensó los habían unido una vez, y ahora parecía que lo estaban llamando una segunda.